¿Me escuchan? Hello. Hola. Sí, sí se escucha, profesor. Ya, qué bueno. ¿Ya cómo están? ¿Bien? ¿Ya me escuchan bien ahora o no? Sí, yo lo escucho bien por lo menos. Ya, perfecto. Ya. Bueno, les cuento. Hoy este es el último punto. Hoy día esperamos terminar con el tema y la próxima semana, el día 1 de febrero, el, a ver, déjenme ver bien, el martes 1 de febrero, ¿me están escuchando? Sí, profe, lo escucho. Sí, profe. Es su certificación, ¿ya? Así que para a ver si de aquí el jueves yo les tengo las notas que les tengo, sus promedios, lo voy a mandar y la próxima clase, o sea, el próximo martes 1 de febrero, hacemos sus ceremonias de certificación del curso, ¿ya? Así que en esa ceremonia pueden ustedes invitar a quienes quieran. Yo les voy a mandar un apunte, el mismo, como se manda por Zoom, la invitación, y esa invitación por Zoom ustedes se la pueden reenviar a quienes quieran. Profe, no me deja abrir el micrófono, no tengo idea, Karen, yo no tengo los micrófonos cerrados. ¿El resto puede hablar o no? Yo sí. A ver. Sí, Sí, así que el tema es por allá, Karen, no es por acá. Así que, ¿dudas, consultas? ¿Todo claro? Bien. Entonces, la próxima... profe, una consulta. Dígame. Yo siempre molestándolo con mis consultas, pero No, tranquila, no se preocupe. ¿las clases van a quedar colgadas en la plataforma? ¿Van a Sí, quedar a pesar? siempre, Ah, ya. ¿ya? Así que, si quieren ser más ¿Y los estrictos, apuntes todavía. también están todos en el, en el correo? En el correo, sí. De lo contrario, yo se lo reenvío todo, los dejo alojados todos ahí, ¿ya? Sí, profesor, porque por O lo si menos yo quieren, misma o tuve si que cambiar quieren, de teléfono y perdí todos los otros ya. apuntes. O si quieren más, yo se los mando, me das tu correo, Sole, personal, y yo te reenvío todos los apuntes que tú quieras. Ya, súper, gracias, profe. ¿Ya? Muchas gracias. Así que no se preocupe. Así que el curso igual se extendió un poquito más de lo presupuestado. Yo al final cuando el curso tenía que terminar como la primera semana de diciembre, y vamos prácticamente un mes extra. ¿Se me enojan o no? No, Ah, ya. Pues al final se extendió casi un mes más. Si me lo preguntaron a mí. Yo le dije, no, que el día iba a ser, ya estábamos terminando ya los últimos contenidos, y la verdad pasé la certificación en febrero. Yo le quería hacer antes, pero no, le dije no, prefiero pasar el último apunte, y el 1 de febrero, entonces, hacemos la certificación a la misma hora. ¿Ya? Yo les mando la invitación y ustedes me la pueden reenviar a quienes quieran. ¿Ya? Profe, una consulta. Lo que Dígame. pasa es que yo por tema de trabajo
Igual había estado así, no alejado, Sí, pero sí, sí, lo sé. falta mandarle unos trabajos. Sí, no se preocupe, si ahí lo vamos a ver, ¿ya? Ya, Ok, así que tranquilo, si yo todas esas cosas las pondero. A mí lo importante más que la nota es que aprendan ustedes. ¿Han aprendido? ¿Han sentido que han aprendido, no? Hemos pasado tanta materia, la verdad yo creo, yo sí. sí, y el resto ha sido de todo, ¿ah? ¿Ya? Ya, entonces comenzamos hoy día el último apunte que se llama sobre la terminación del contrato de trabajo. Acá tenemos las formalidades, cómo se termina el contrato de trabajo y sus distintas formalidades. Ya, la primera forma de terminar el contrato de trabajo es por renuncia. Vamos a ver primero la renuncia y el mutuo acuerdo. La primera, ¿ya? Tanto la renuncia como el mutuo acuerdo requieren la formalidad para terminar el contrato de trabajo por renuncia o mutuo acuerdo debe constar por escrito. Es decir, tanto la renuncia como el mutuo acuerdo debe constar por escrito. ¿Y dónde se debe firmar? ¿Ya? La firma, ya sea de término contrato de individual de trabajo por renuncia o mutuo acuerdo, puede ser, si es que hay sindicato, se puede firmar ante el presidente del sindicato o su delegado sindical. Y si no hay, se debe firmar ante el ministro de fe. ¿Qué ministro de fe? ¿Notario? El notario. ¿Ya? Entonces, la formalidad de término de contrato de trabajo por renuncia o mutuo acuerdo debe ser por escrito y firmado ante el presidente del sindicato, delegado sindical, o ante el ministro fe, que es puede ser el notario. También puede haber otro ministro de fe, que puede ser si no hay notaría, el oficial del registro civil, o también puede ser si es que no hay oficial de registro civil en esa comuna, puede ser el secretario comunal. O sea, en la misma municipalidad se puede firmar ese forma de terminar el contrato de trabajo. ¿Ya? Entonces, la ratificación puede ser ante el delegado sindical, presidente del sindicato, ministro fe. Ministro fue notario. Si no hay notaría, oficial del registro civil. Si no hay oficial del registro civil, ante el secretario comunal. Eso respecto a la renuncia y mutuo acuerdo. Esto lo indica el artículo 177 del Código del Trabajo. Dice, el finiquito, la renuncia y el mutuo acuerdo deberán constar por escrito. El instrumento respectivo que no fuere firmado por el interesado o por el presidente del sindicato o por el delegado del personal o sindical o que no fuere ratificado por el trabajador ante el inspector del trabajo, no puede ser invocado por el empleador. Es decir, si a ustedes están trabajando en una empresa en la parte de recursos humanos y llega un trabajador y renuncia, ¿qué le van a pedir ustedes? Una carta escrita. ¿Ya? ¿Y solamente la carta renuncia? No, que se vaya a firmar a notaría. Efectivamente, que esa ratificación de renuncia vaya a una notaría. Y si no quiere una notaría, a la inspección del trabajo a ratificar la renuncia. O si no, ante el presidente del sindicato y todas las opciones que le estamos dando. De lo contrario, ¿qué es lo que pasa si dejan una carta renuncia encima de su escritorio? Sin esas formalidades, ¿podría el empleador el día de mañana no pagarle el sueldo, no hacer nada? No va a poder hacer porque no va a poder invocar esa renuncia. ¿Ya? Entonces, por eso que es importante, dentro de la formalidad, la escrituración y la ratificación en cualquiera de los que yo le acabo de indicar. Ahora veamos el despido. Si el contrato de trabajo termina por las causales que indica el 4,
5 y 6 del 159, eso es, si se termina por vencimiento del plazo convenido, es decir, aquí estamos dentro de un plazo, o sea, un contrato a plazo fijo, por conclusión del trabajo, es decir, se trabajó por obra o faena, o por fuerza mayor, ¿ya? Entonces, si el despido o la terminación del contrato de trabajo se da por vencimiento del plazo convenido, o sea, hay un contrato a plazo fijo, por terminación o conclusión del trabajo, es decir, estamos en un contrato por obra o faena, o por caso fortuito, ¿ya? En esos casos, ¿qué debe hacer el empleador? Debe comunicarlo al trabajador. ¿Cómo? También por escrito, por carta certificada, mandada a su domicilio, en donde expresa las causales invocadas en las que se fundan. ¿Ya? Y ahora bien, después acá abajo dice que ausencia de fuero o juicio de desafuero. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros vamos a despedir a una persona por determinadas causales, lo primero que tenemos que determinar es si es que ese trabajador tiene Fuero. fuero. Porque si tiene fuero, ¿lo vamos a poder despedir? No. No, vamos a tener que iniciar un juicio previo que se llama juicio de desafuero. Y una vez que se gane el juicio de desafuero, si se gana, recién ahí vamos a poder despedirlo. Entonces, antes de despedir a alguien, lo primero que tenemos que mirar es si tiene fuero. Si tiene fuero, hay que hacer el juicio. De lo contrario, si no hay fuero, vamos a despedirlo, le tenemos que mandar una carta. ¿Y qué tenemos que, además, informarle? Que sus cotizaciones previsionales se encuentran totalmente pagadas. ¿Ya? Entonces, se le va a enviar una carta en donde se le va a indicar, miren, el contrato de trabajo termina por estas causales, ya sea si es contrato a plazo fijo, porque llegó el contrato, cumplió su plazo, si el contrato es por obra o faena, porque se concluyeron los servicios, o si fue por caso fortuito, fuerza mayor, se termina por caso fortuito, fuerza mayor. ¿Ya? Y se le envía la carta y además se le informa que sus cotizaciones previsionales se encuentran al día. Ahora bien, ¿qué pasa si se establece ahora otras causales, o supongamos las mismas? Vamos a las causales de forma. Las causales de forma. Además de la carta, ¿a quién es quien informarle que vamos a terminar un contrato de trabajo? Además del trabajador. A la inspección del trabajo. Efectivamente. Entonces, le mandamos una carta al trabajador con copia a la inspección del trabajo. Y ahora, la carta que le enviamos al trabajador debe cumplir ciertas condiciones. La carta que se le manda al trabajador para poder terminar el contrato debe contener los hechos que configura la causal, el estado de las cotizaciones previsionales. Debe contenerlo. Si la carta no lo contiene, la carta de despido no va a producir los efectos deseados si es que el trabajador demanda. ¿Ya? Supongamos que yo le pongo en la carta, se despide el trabajador por aplicación del artículo 159, qué sé yo, número 4. Y nada más. ¿Estará bien redactada esa carta? No. No está bien redactada, porque la ley establece que la carta o el aviso de despido debe contener dentro de sus obligaciones, debe contener
¿Por qué se despide el trabajador? ¿Desde cuándo se desvincula? Los hechos que configuran la causal y la causal expresamente determinar la ley. Entonces, si yo le digo, mire usted va a ser despedido por aplicación del artículo 159, número 4, es decir, porque se cumplió el plazo convenido. Y después de eso hay que establecer igual los hechos. Y ahí uno dice que es el que comenzó a trabajar de tal a tal fecha y que termina acá. Y que no se va a renovar, qué sé yo, y ahí uno podría adornar un poquitito más, establecer hechos. ¿Por qué? Porque hay que establecer hechos y no tanto para el caso, para la causal del plazo convenido, pero sí para la causal del caso fortuito fuerza mayor. ¿Por qué creen ustedes? ¿Mm? ¿Por qué creen que hay que establecer los hechos? Porque supongamos que se le manda una carta al trabajador. Se le indica, mire, el contrato termina por aplicación del artículo 159, número 6, es decir, por caso fortuito fuerza mayor. Y esta desvinculación se hace a contar de el 30 de, qué sé yo, de enero. Punto. Si el trabajador no está de acuerdo con la aplicación de esa causal, ¿qué va a hacer? Va a demandar. ¿Qué va a demandar? Y ahí vamos a ver que hay distintas formas. Llegó una compañera. Despido Hay distintas injustificado. formas. Es que lo que pasa es que ahora vamos a ver que no siempre despido injustificado. Normalmente, incluso hay abogados que demandan siempre despido injustificado. Pero hay tres formas de despido. Se puede demandar despido injustificado, despido indebido o despido improcedente. No siempre es injustificado. Dependiendo de la causal, se va a aplicar ya sea que es injustificado, o que es indebido, o que es un despido improcedente. ¿Ya? Profe, Y antes de pasar a eso, ¿Mm? cuando usted dijo que la notificación al trabajador tenía que ser con una carta certificada, ¿siempre tiene que ser así? Porque Sí, la siempre verdad es se que tiene en que la mandar. mayoría de los casos que he visto, por lo menos yo trabajé muchos años en un supermercado. ¿Ya? Y cuando despedían gente, nunca fue a Le través de manda la carta carta. certificada. No, No, nunca. la ley Incluso trataron de establece... desaforar a muchas chicas que estaban embarazadas. Bueno, No, nunca lo mire, pudieron lograr. no, es que es imposible casi, no. No, No, pero muchas se iban por el asedio que le hacía el abogado de la empresa. ya, no, pero la ley establece que la carta debe ser certificada. Y si me ¿Ya? despiden y no me envían la carta certificada, yo les digo, ¿qué puedo decir yo? No corresponde porque a mí nadie me hizo un envío de carta certificada. Ya, mira, lo que pasa es lo siguiente. Si te despiden, te avisan de despido, y tú esperas la carta, ¿ya? La carta no te llega, y te presentan el finiquito, lo llevan a la inspección, y ahí tú aceptas. Claro, el tema de la carta podría ser una infracción que va a ser en beneficio del fisco, pero eso no va a invalidar el despido. ¿Me entiendes? Sí. ¿Ya? Pero la ley Yo, por establece que ejemplo, ¿me puedo debe, negar a firmar? pero por supuesto, tú no firmas y tendrías que demandar, pues. Mira, está para leerte. Oiga, profe, y Dígame. en algunos casos que, por ejemplo, dicen, ¿cierto? Ya, uno terminó el trabajo con con el contratista o con la empresa, con quien Sí, sí. sea, ¿cierto? Ya. Y te dicen, mire, esta es su liquidación, esto ahí donde hay que firmar ya el despido y toda la cuestión, ¿Mm?
esto es lo que usted se supone que tiene que haber en su cuenta, pero no te pagan al tiro. Por ejemplo, una vez a mí me pasó que yo, bueno, no a mí, sino que a varios compañeros igual, y que firmaron, y yo le dije, pero, ¿y la plata te la pasaron? No, es que me dijeron que al llegar a Paine ya iba a estar el depósito hecho. Y en Y el finiquito y le aparecía que se le pagaron inmediatamente. claro, Y entonces después yo se le lo dije, pagaron, ¿no? bueno, en esa oportunidad yo me va a disculpar, yo soy así como bien, marco al hueso, ¿me entiendes? Entonces, cuando me tocó entrar a mí, yo grabé todo con el celular lo que ¿Ya? mi jefe me estaba diciendo. Entonces yo le dije, ¿Ya? ningún problema, yo le firmo, pero yo le estoy en este momento, estoy grabando todo, y si usted a mí no me paga, yo lo voy a demandar porque ¿Ya? no Perfecto. es Sí, sí, legal. te entiendo. ¿Y qué pasó al final? ¿Te pagaron? Me pagaron, yo llegué a Paine esa vez y estaba el depósito hecho. Ya. Mira, sí, esta cuestión Al menos siempre a va a mí. quedar, esto siempre va a quedar a la, va a quedar, ¿cómo se llama? A la buena fe de las partes, ¿eh? Porque, por ejemplo, el otro día me pasó con una persona que me llamó por teléfono y me dijo, mira, ¿sabes qué? Resulta que le iban a pagar con un valerista, y no sé por qué diablo el valerista no fue emitido, no tengo idea, y el contador o el tesorero de la empresa le dijo, mira, si gustas firmas el finiquito, y una vez que el finiquito esté firmado, yo inmediatamente te hago una transferencia por el monto. Entonces me preguntaban a mí que es lo que hacemos ahí, po. Y yo le dije, bueno, ahí hay que ver si es que efectivamente hay confianza con la empresa, ¿no? Como una empresa grande, dije, como una empresa grande se va a correr, ¿cachai? Pero siempre está a la confianza de las partes. Le dije, porque al firmar el finiquito en notaría, ¿qué es lo que dice el finiquito? Que en este acto recibió a su entera conformidad las lucas, pero no la recibió. Si no lo hubiesen depositado, ¿qué hace ahí? En tu caso dijiste una buena opción mire, yo grabo, etcétera, porque es una forma de coacción en contra del empleado. No es malo, yo creo que es buena idea. Acá no hicieron nada, le dije, no sé, hay que ver, tú tenés que confiar, entrar a confiar. De lo contrario, esperar. Pero como la persona necesitaba la plata, dijo, no, yo voy a firmar. Chuta, ya firma. Y después lo llamé por teléfono para ver si lo habían depositado, lo habían hecho la transferencia, y me dijo que sí. Va a la voluntad de las partes. ¿Ya? Ahora Y bien, no se por puede ejemplo, establecer en el finiquito ahí decir, no, yo no lo firmo porque usted no me lo está entregando en este momento, pero por o supuesto, lo hacemos de nuevo y usted me establece a través de una transferencia, sí, por me establece supuesto, el sí, medio de no, sí, pago. sí, efectivamente. De hecho, algunos finiquitos le colocan que el pago se realiza mediante transferencia electrónica que se hace al momento de la firma. En otros dicen que se paga en dinero efectivo, otros con un cheque o un valerista. Eso es libertad. La ley establece que tiene que haber cuando se termina un contrato de trabajo, tiene que haber un finiquito. La forma de pago lo dice, básicamente las partes son los que la regulan. ¿Ya? Lo importante acá, en el caso, supongamos en el ejemplo dado, se le mandó una carta a esta persona y el término de contrato de trabajo fue por la aplicación del artículo 159, número 4, que es número 6, que es la de caso fortuito fuerza mayor. Entonces, le mandaron la carta de aviso, le dijeron, mira, se va a desvincular por caso fortuito fuerza mayor en aplicación del artículo 159, número 6. Punto. Y no indicaron los hechos que configura la causal. ¿Qué puede hacer el trabajador ahí? Puede no estar de acuerdo con la causal, con el despido, y va a demandar. Y va a demandar y va a indicar eso. La demanda va a decir, mire, ¿sabe qué? La carta de despido indica que fue desvinculado por aplicación de el artículo 159, número 6, caso fortuito fuerza mayor. Sin embargo, la carta no indica cuáles son los hechos que configuran la causal, es decir, cuáles son los hechos que configuran el caso fortuito o los hechos que configuran la fuerza mayor. Entonces,
como no establecen cuáles son esos, ya no, la ley puede entender que al empleador le precluyó el derecho de hacerlo. Es decir, se le mandamos mandamos la demanda por el despido, y en este caso el empleador va a contestar la demanda, y en la demanda va a colocar los hechos. Va a decir, sí, no, lo que pasa es que los hechos que configuran la causal son estos. Me entraron a robar, se me quemó, qué sé yo, la patente me fue caducada, cualquier, qué sé yo, pandemia, estallido social, todo lo que podría configurar un caso fortuito o fuerza mayor. ¿Puede ser también una necesidad de la empresa? Sí, no, pero en este caso, en la necesidad de la empresa también hay que establecer los hechos, pero aquí estamos en el caso fortuito. En el caso fortuito, en donde la persona ni siquiera estableció cuáles son los hechos. Y si en la contestación de la demanda el empleador hace un detalle completo de los hechos que configuran la causal, basta jurisprudencia, ha habido mucha jurisprudencia, muchos fallos de tribunales que dicen que, mire, que la oportunidad en que el empleador debe indicar cuáles son los hechos que configuran la causal es en la carta. Y si no lo hicieron en la carta, más lo podrían hacer en una contestación de demanda. Por tanto, los hechos que ellos declaran en la contestación de la demanda se mirarán como no escritos. ¿Se dan cuenta lo relevante, no? Por ejemplo, lo que dijo la compañera. Supongamos que lo despiden por necesidad de la empresa. La necesidad de la empresa es otra causal, y es otra causal que no corresponde a la que estamos indicando, sino a la del 161. ¿Ya? Entonces la persona lo despiden por necesidad de la empresa, artículo 161 del Código del Trabajo. Entonces la carta de despido dice, se despide por necesidad de la empresa. ¿Basta con eso? No. No, debe indicar en la carta los hechos que configuran la necesidad de la empresa. Los hechos. ¿Y cuáles son los hechos que pueden configurar la necesidad de la empresa para desvincular a un trabajador? Ahí tiene que establecer. Es decir, que por racionalización racionalización o modernización de los servicios, baja en la productividad, cambio en las condiciones de mercado, cambio en las condiciones de la economía, y que producto de esta racionalización o modernización de los labores productivas, los cambios en la economía, etcétera, la empresa tuvo una baja considerable por cuanto las utilidades bajaron a más de un 50%, por tanto, se hace imperiosa la necesidad de circular un trabajador para darle viabilidad económica a la empresa. ¿Ya? Entonces se tiene que establecer en esta causal los hechos. No es llegar y que un empleador diga, ¿sabes qué? Voy a despedir por necesidad de la empresa, la pega anda mal, el negocio anda mal y punto. No, tiene que explicarlo con peritas y manzanas. ¿Ya? Si no lo hace aquí, y en este caso el trabajador demanda, y el empleador después la demanda quiere hacer uso de establecer los hechos, puede que el tribunal sea de la postura que ya en la demanda no puede establecer los hechos, porque los hechos, ¿dónde se establecen? En la carta de despido, y no en la demanda, o en este caso en la contestación de la demanda. Por tanto, Oiga, ahí podría partir el trabajador con un gol. Dígame. pero por ejemplo, a ver, yo le explico porque a mí me pasó en un trabajo allá en ¿Ya? Iquique, que ¿Ya? la empresa de tanto, nos despidió no solamente a mí, sino que fuimos 300, ya. claro, por el asunto de necesidad de la empresa por la pandemia. ¿Ya? Pero yo me acuerdo que en la carta que no me llegó carta, sino que solamente que estaba, que mi contrato quedaba ya sin efecto por necesidad de la empresa, ¿Ya? pero por necesidad de la empresa nada más. Pero nunca dieron no decía nada más que, nada más. Ya, no, nada. sí, esa carta está mal redactada.
si tú hubieses querido mira, pasa lo siguiente, en tu caso, decía la empresa, tu finiquito, lo más probable es que tenía pues, los años de servicio, si es que habían, el feriado proporcional, la gratificación, la indemnización por aviso previo. Y tenía todos los ítems que establecía el finiquito. ¿Ya? Sí. Todos los ítems. Año de Sí. servicio, el feriado proporcional, las vacaciones, el último sueldo y la indemnización por aviso previo. ¿Ya? Todas las indemnizaciones. Y establecía el monto. Si tú hubieses querido demandar a la empresa porque no te explicaron en la carta cuáles son las reales necesidades, tú hubieses podido, lo más probable es que hubieses ganado el juicio y hubieses recibido de lo que sale tu finiquito un 30% adicional. ¿Ya? Eso es lo que hubiese recibido. No hubiese, porque si te pagaron tu finiquito, te pagaron todo, cuando uno demanda despido injustificado por necesidad de la empresa, y ya te pagaron, tú pues vas por el incremento. ¿Y el incremento de cuánto es? De un 30%. Me capta, ¿no? Entonces, dependiendo el monto de la indemnización, el 30% es una gran diferencia. Sí. Si una indemnización es de 20 millones y tú no estás de acuerdo con la indemnización por año de servicio, ¿de cuánto va a ser la indemnización? El incremento 6 palos. Sí. Que por ¿Plata, ejemplo, no es plata? es plata. Que por Claro. ejemplo, yo trabajé 7 meses y justo había pasado, no sé, para el 6.º mes pasé a contrato indefinido más encima. ¿Ya? Pero con el asunto de la pandemia, no le digo, cerraron todos los casinos Claro. y Sí. tuvimos que bajar todos de las minas. Efectivamente, no, lo que pasa es que la causal de necesidad de la empresa es perfecto, se puede aplicar, pero el mensaje que les dejo es que cuando se manda una carta de aviso término contrato de trabajo, cualquiera sea la causal, no basta con que la carta diga se termina el contrato de trabajo por aplicación del artículo, en tu caso, del artículo 161 del Código de Trabajo, necesidad de la empresa. No basta con eso. Debe la carta indicar cuáles son los hechos que configuran la necesidad de la empresa. En este caso, ¿cuáles eran los hechos? Hubiesen dicho lo siguiente: los hechos que configuran la necesidad de la empresa es que, con fecha tanto, comenzó una pandemia, producto de la cual y por orden de la Seremi, se ordenó cerrar la dependencia de manera indefinida, por tanto, hacen inviable las labores productivas, por tanto, se produce dicha necesidad. Listo. Ahí se establecen los hechos. Y con eso la carta hubiese quedado perfecta. Si es que no, y además, la carta, ¿qué es lo que debe tener adicionalmente? La carta debe indicar, se informa al trabajador que se encuentra al día en el pago de las cotizaciones previsionales. Y el contrato terminará a partir de este momento o a partir de tal fecha. ¿Ya? Entonces, debe indicar eso. La formalidad del contrato de trabajo establecen que en el renuncia y mutuo acuerdo, la carta debe ser por escrito y firmada o ratificada ante la Inspección del Trabajo, ante el ministro FE, que va a ser un notario, ante el sindicato, etc. Cuando se despide una persona, se le tiene que mandar una carta, pero antes de mandarle una carta, ¿qué es lo que tenemos que verificar? Que el trabajador, si el trabajador tiene o no tiene fuero. Supongamos que vamos a despedir a un trabajador por necesidad de la empresa y a ese trabajador se le murió un hijo. ¿Podríamos despedirlo por necesidad de la empresa inmediatamente? No, ¿Por qué no? porque está con afuero. Efectivamente, recuerden que un trabajador por muerte de un hijo tiene un fuero de un mes. Por tanto, al mes siguiente del fallecimiento de un hijo no se le puede despedir. Por tanto, vamos a tener que esperarlo. Ahora, si la persona está embarazada, menos. Tendríamos que iniciar un juicio de desafuero para despedirlo. Pero normalmente cuando un empleador me dice, no, hoy está embarazada, la quiero despedir, ¿qué le recomiendo yo? Que no haga el desafuero, que respete el contrato. Lo más probable es que le va a ir mal en tribunal.
¿Cuál es la gran discusión respecto de la mujer embarazada, el fuero y el término del contrato de trabajo? Es cuando quieren aplicar la terminación del contrato de trabajo por terminación del plazo convenido. Entonces ahí está. Se puede despedir a una trabajadora que por terminación del plazo, es decir, a esta trabajadora se le contrató por 3 meses. Y uno le quiere llegar el término de contrato de trabajo por 3 meses y informa que está embarazada. ¿Se podrá despedir o no? Por aplicación del contrato, término o por la llegada del plazo convenido. Y ahí siempre hay una discusión que sí se podría, pero hay que hacerle el desafuero, y otros dicen que no, que aún así el fuero la protege. ¿Ya? Y ahora, ¿qué pasa? Entonces tenemos mutuo acuerdo y renuncia por despido, por las causales, y ahora el despido indirecto. ¿Qué pasa en el despido indirecto? ¿Ya? Que, mire, no sé si ustedes han escuchado hablar del despido indirecto o el autodespido. Si no, se lo explico. Cuando nosotros hablamos de despido indirecto o autodespido, no es que el empleador te despida, es el mismo trabajador el que se despide. ¿Y por qué el trabajador se despide? Faltando varias veces en la semana al trabajo, No, creo no, que no, es. no, estamos hablando que es el trabajador el que se despide en el despido Ah, ya. indirecto o autodespido. Es decir, acá el trabajador no lo han despedido. El que se está despidiendo es el mismo trabajador. ¿Y por Ya. qué se despide el mismo trabajador? Porque cuando yo le informé, cuando conversamos, dijimos que el contrato de trabajo es un contrato consensual que se perfecciona mediante la escrituración, que debe ser dentro de los 15 días, pero que el contrato de trabajo, la gracia que tiene el contrato de trabajo es que genera obligaciones correlativas. ¿Cuáles son las obligaciones que tiene el trabajador? Las obligaciones que le impone el contrato de trabajo, es decir, trabajar a lo que fue contratado, en las horas, en el plazo, etc. Esas son las obligaciones del trabajador. ¿Y cuáles son las obligaciones del empleador? Págale el sueldo. Pagar el sueldo. Posiciones. Claro, pagar el sueldo, las imposiciones, las medidas de seguridad del trabajador. Todas esas obligaciones, ¿de quién son? Del empleador. Entonces, supongamos que el trabajador está trabajando y cumple su contrato. O sea, llega a trabajar a la hora señalada, hace lo estipulado, cumple su horario, pero el empleador no le cumple con el pago del sueldo a tiempo, no le otorga las medidas de seguridad que correspondan y hace un variado abanico de incumplimientos contractuales. ¿Y qué hace el trabajador cuando es el empleador el que está incumpliendo el contrato? Para la inspección de trabajo. Claro, puede ir a la inspección del trabajo a reclamar. O derechamente el trabajador dice, ¿sabes qué? Yo no quiero seguir trabajando aquí. Entonces tiene dos caminos el trabajador. O renunciar o autodespedirse. Si renuncia el trabajador, ¿pierde o no pierde? Sí, pierde. Pierde todo, pues pierde su año de servicios, gratificaciones, feriado proporcional, etc. Por el contrario, si se autodespide, es el empleador que va a tener que pagarle todo. ¿Me entienden? Entonces, ¿cuáles son las causales que podría incurrir el empleador? Por ejemplo, que el empleador realice conductas graves, indebidas, debidamente comprobadas. Es decir, falta de probidad del empleador, supongamos conducta de acoso sexual, vías de hecho, injuria al trabajador, qué sé yo, conductas inmorales, las que establece el artículo 160, en el número 1, en el 5 y en el 7. Veamos las del 5. ¿Qué es lo que dice el artículo 5? Dice,
actos, omisiones e imprudencias temerarias que afectan la seguridad del trabajador. ¿Ya? Incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato. ¿Cuáles son incumplimientos graves que impone el contrato de trabajo respecto al empleador? El pago del sueldo, las cotizaciones previsionales y la seguridad del trabajador. Cualquiera de esas es un incumplimiento grave. ¿Y el trabajador qué puede hacer ante su incumplimiento? Renunciar. Pero si renuncia, ¿qué le está haciendo un favor? Al empleador. Al empleador. Por tanto, ¿qué le conviene mejor si le está pasando así de mal? Un autodespido. Un autodespido o despido indirecto. ¿Y qué es lo que hace el trabajador cuando se autodespide o hace un despido indirecto? Adivinen, hace lo mismo que hace el empleador, pero al revés. Es el trabajador el que manda una carta, porque el empleador le manda una carta de despido, ¿cierto? Ahora es el trabajador el que le manda una carta, pero ¿carta de qué? Carta de autodespide o despido indirecto. Entonces le dice el trabajador a su jefe, mire, ¿sabe qué más? En aplicación del artículo 171 del Código del Trabajo, vengo en notificarle una carta de que pongo término a mis labores por aplicación de esta causal en conformidad a proceder a un autodespido o despido indirecto. ¿Y por qué? Por las siguientes circunstancias de hecho. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer ahora el trabajador en la carta? ¿Qué es lo que debe indicar? Las circunstancias. Los hechos que fundan su despido indirecto. Es decir, contar la historia. Es decir, yo fui contratado por don tanto, en tal fecha. Mis labores eran tales. Labores que yo realicé ciñéndome estrictamente lo que indica el contrato de trabajo. Sin embargo, mi empleador ha incumplido grave y reiteradas veces las obligaciones que le impone el contrato de trabajo, lo que ha hecho intolerable seguir adelante con mi desempeño laboral. ¿Cuáles son estos incumplimientos? Con fecha tanto, no me ha pagado el sueldo, con fecha tanto, no ha cumplido el pago de las cotizaciones previsionales, con fecha tanto, ejerció conductas indebidas de carácter grave y además reiteradas, ha tenido conductas de falta de probidad, ha proferido injurias a mi persona, públicas y notorias, etcétera, y ahí contando los hechos. Pero Dígame. cuando habla de injurias o de, no sé, o de acoso, ¿eso tiene que ir respaldado con alguna evidencia? ¿O simplemente lo mencionado porque, supongamos, del otro lado, del lado del empleador, el empleador dice, no, porque esto es una calumnia? Sí, no, sí, perfecto. Normal, efectivamente, cuando uno va a hacer un despido indirecto, tiene que tener ciertos medios de prueba. ¿Cuáles van a ser los medios de prueba? Testigos, video, grabación. ¿Ya? Eso van a ser los medios de prueba. Qué sé yo, por ejemplo, supongamos que las conductas del empleador son conductas indebidas de carácter grave. Y son graves y reiteradas. Y que son insultantes respecto del trabajador y son de falta de probidad del empleador. ¿Cómo se podría probar? Supongamos que el jefe le manda WhatsApp a su trabajador y le dice, pucha, retuta tu tata, que soy pavo, mira la cagada que te mandaste, listo. Le manda un mail, le manda un memo de esos calibres. ¿Establece o no establece principios de prueba por escrito? Claro, se establece en ese caso. Obvio. ¿Y lo hacen o no lo hacen? Adivinen. Le sacan pantallazo, pero si lo hacen, Lo hacen. pero también podrían ser inteligentes. Hay muchos casos en que la Sí, persona no, hay es algunos inteligente y que, lo eliminan. claro.
No, efectivamente lo hacen, pero otros sacan pantallazos, qué sé yo. Hay formas de establecer, hay otras personas que de repente, ponte tú, ha pasado, que al final a trabajadores producto de la misma forma que actúa el empleador respecto a otros trabajadores, los otros han renunciado. Y al final después esos trabajadores han servido de testigos, dicen, no, es efectivo. Claro, y con eso se prueba. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando el trabajador se autodespide por conducta grave, indebida del trabajador? El empleador va a tener que pagarles todo. Y con incrementos. Y los incrementos son altos acá. Pueden ir hasta un 80%. O sea, es un castigo. Porque la ley establece que si el trabajador ha tomado la decisión de autodespedirse, de aplicar el despido indirecto, el autodespido, es una situación extrema que hace el trabajador. Extremo, o sea, cuando un trabajador llega a la convicción de si es que yo no aguanto más, me voy a despedir, es porque la está pasando realmente mal y porque los incumplimientos del empleador son graves. Y por eso cuando un trabajador puede probar el autodespido, puede probar eso, adivinen, las indemnizaciones y las multas son altas para los empleadores. ¿Es más largo en sí este proceso de autodespido? No. De hecho, el autodespido aplica lo mismo que el despido. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, lo vamos a ver, ahí lo vamos a ver. Se manda una carta. Esa carta, una carta con copia de la inspección del trabajo, se cita las partes. Después, la obligación que tiene que hacer el trabajador es que cuando se manda la carta de autodespido, o el despido indirecto, con copia de la inspección va a citar a las partes a una audiencia. Supongamos que llegan a acuerdo en la audiencia. Hasta ahí nomás llega el cuento. Pero si no llegan a acuerdo, tiene el trabajador por obligación tiene que presentar la demanda de autodespido. ¿Ya? La tiene que demandar. Ahí va a recibir los tomos. ¿Qué es lo que pasa si y en ese caso, qué es lo que pasaría si ese trabajador cuando manda la carta de autodespido la manda mal también? Si el empleador la manda mal y ahora el trabajador la manda mal. Porque dijimos que si el empleador manda mal la carta, va a tener una limitación de prueba e incluso podría verse por una multa. Y acá, la ley establece que si un trabajador se autodespide y la carta de autodespido que manda no está conforme a derecho, a lo más podría tener una limitación de prueba. No se le aplica multa. Porque el trabajador que se autodespide es porque tiene la ley establece que hay una convicción de que esta persona realmente la está pasando mal. Y no cualquiera va a hacer eso. ¿Ya? Entonces, ahora veamos. ¿Cuál es el incumplimiento de las formalidades? Vemos. Si la persona renuncia o hay mutuo acuerdo, si no se escritura ante notario, ante la inspección del trabajo, ante el presidente del sindicato, ante el tesorero comunal, ante el registro civil, ¿cuál va a ser la sanción por ese incumplimiento? Básicamente que el empleador no va a poder invocar en juicio esa renuncia o mutuo acuerdo del trabajador. ¿Ya? Esa es la sanción que tiene. Ahora por despido, ¿ya? Por despido, vamos a ver las de fondo. Veamos. ¿Qué pasa si se despide a un trabajador aforado? Porque recuerden que lo primero que tenemos que ver es que si ese trabajador tenía o no tenía fuero. En la experiencia, por lo menos lo que yo vi cuando yo trabajaba en supermercado, cuando despidieron a chicas que tenían fuero, las tuvieron que volver a contratar, o sea, las tuvieron que reintegrar a sus funciones. Así es. Lo que pasa es lo siguiente, que cuando se despide a una persona con fuero, es decir, ahí hay un incumplimiento de fondo. No es que la carta esté mal hecha, es que en el fondo hay un incumplimiento grave. ¿Qué pasa? Me despido a un trabajador aforado. ¿Qué es lo que pasa?
ahí se genera la siguiente situación. Es el trabajador que tiene el sartén por el mango. Cuando el trabajador es despedido y tiene fuero, el despido es nulo. Es nulo. Y el trabajador tiene la posibilidad de solicitar la reincorporación y que la empresa lo tenga que volver a contratar en las mismas condiciones que estaba. Y sin perder la antigüedad. En las mismas condiciones. Se llama reincorporación. O el trabajador, si el trabajador no está de acuerdo y no quiere no quiere volver a trabajar, porque puede suceder que el trabajador despedido y queda aforado no quiera ver más a su jefe, porque sabe cómo va a estar la situación más adelante. Y en ese caso, como el sartén lo tiene por el mango y él no quiere reincorporarse, demanda nulidad de despido. Y ahí le tienen que pagar todo con harto incremento. Pero ahí es el trabajador el que tiene el sartén por el mango. O regularmente el empleador, ¿qué es lo que dice? Chuta, me equivoqué, no, me allano la demanda, solicitamos la reincorporación inmediata. Y ahí el juez le va a preguntar al trabajador, ¿se reincorpora o demanda nulidad? Ahí lo tiene que ver. ¿Ya? ¿Cuál sería la otra sanción o el otro incumplimiento de fondo? Es que las cotizaciones previsionales se encuentren impagas. Es decir, se despide una persona con las cotizaciones previsionales impagas. ¿Qué es lo que hay ahí? Nulidad del despido por deuda previsional. ¿Qué significa eso? A diferencia del otro caso, que en el otro caso, la nulidad del despido por despedir a un trabajador aforado, acá no es que esté aforado, es que tiene las cotizaciones impagas y la nulidad del despido significa que ese despido no va a producir efecto mientras el empleador no pague las cotizaciones previsionales. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el empleador que despida a un trabajador con cotizaciones previsionales impagas? Como ese despido no produce efecto, va a tener que convalidar el despido. ¿Cómo se convalida el despido? Pagando las cotizaciones previsionales. Y ahí se convalida el despido. Pero supongamos que lo siguiente, yo despedí a un trabajador hoy día y el trabajador después me alegó que están las cotizaciones impagas. ¿Ya? Dijimos que, por tanto, el despido no produce efectos nulos. Es decir, si yo me demoro 3 meses en pagar las cotizaciones previsionales, ¿qué le voy a estar debiendo al trabajador durante esos 3 meses? ¿Qué le voy a deber? Además de esas cotizaciones atrasadas. ¿El sueldo? El sueldo. Porque mientras no convalida el despido, este señor, la ley establece que él sigue trabajando. Por tanto, le va a tener que pagar, si me demoro 3 meses en convalidar el despido, ¿qué le voy a tener que pagar durante 3 meses? de sueldo. ¿Y qué más? Además de eso, 3 meses de más. ¿Solamente el sueldo? ¿O además las cotizaciones previsionales? Las cotizaciones, claro. El sueldo. Entonces, esa es la sanción. Si usted despide a un trabajador con cotización impaga, nulidad del despido. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Convalidar el despido. ¿Cómo se convalida el despido? Pagando las cotizaciones atrasadas. Y no solamente las cotizaciones atrasadas, sino los sueldos que se le van devengando en el tiempo que se demore en convalidar. Si se demoró 3 meses en convalidar, es decir, en pagar lo atrasado, 3 meses de sueldo adicional con cotizaciones previsionales. Entonces la además, al final. Claro, además de todo el otro cobro que tiene que va a hacer. Porque el finiquito ahí ya no sirve. ¿Por qué el finiquito no sirve? Porque el despido está nulo. Es nulo y por tanto, como en teoría trabajó 3 meses más, ese es otro recalcular lo de otro. Claro, hay que recalcular los feriados y los años de servicio. Supongamos que estaba con 9 meses. Lo despidieron con 3 años, 9 meses. Ah, pues con 3 meses más se sumarían 12, se sumaría... Otro año más.
Se de año de sumaría otro servicio. año, se sumarían las vacaciones. Vacaciones, hace una anualidad, etcétera. Entonces, cuando los que se encargan de recursos humanos quieren despedir a alguien, que tienen que mirar el fondo y la forma. Primero, vamos a despedir a este gallo. Antes de aplicar la causal y ver toda esta cuestión, lo primero que hay que mirar es que si tiene o no tiene fuero. Y ya dijimos que hay fueros que son incluso es porque se le murió el papá, la cónyuge o un hijo, que pueden ser de un mes, puede ser un trabajador sindicalizado, puede estar embarazada, etc. Incluso hay determinadas enfermedades que no otorgan fuero, pero si son notificadas, otorgan cierta protección a ese enfermo. ¿Ya? Profesor, el fuero, una vez que uno ya se reintegra al trabajo después de nacida una guagua, ¿hasta cuánto dura? ¿Hasta que el niño tiene 1 año 3? Sí. En realidad son casi 2 años de fuero. Es que lo que tengo entendido yo es que la diferencia se considera como sala cuna. Derecho a sala cuna. Por lo menos así lo hacía valer la empresa donde yo trabajo ahí. Sí, no, mira, tengo el apunte, si gusta yo se los mando, para que les quede clarito. Ya, mira, aquí está, mira, a ver si los voy a mostrar. Es que eso es de otro curso que yo hago. Chachán. Hoy sí, profe, lo podía. Oh, eso tiene otro precio, sí. Protección de la mujer trabajadora. Ah, está buena esa. ¿Qué es lo que dice aquí? El fuero maternal, los descansos, la Acá. sala cuna y derecho a alimentación. Sala Y cuna, permiso, permiso paterno. Ah, ¿De qué curso es ese? Disculpe, profe. no, es que lo que pasa es que yo hago otro curso de Derecho Laboral propiamente tal. De 3 meses. ¿Pero en ¿A dónde se Torreón pasa todo? o...? Lo he hecho en Torreón y en otras partes, cuando me lo piden. Y ahí se pasa todo. De hecho, yo estaba mirando algo, mire, les voy a mostrar algo, para que vean. A ver, espérense, deje ver algo. A ver, vamos a dejar de compartir eso. Mire, ¿estás viendo esto, no? Sí. Ya, esto es un temario de asistencia judicial. ¿A dónde está derecho laboral? Ninguno. Ninguno. Eso yo lo paso a todos mis cursos. Y ya yo les voy a mandar ese. Se los mando, ¿no? Está Sí, súper. profe. De hecho, Sí. ese es pura perita de manzana. Ese es pura perita de manzana. ¿Ya? Así que no. Es como para que le echen una leída. Para que queden claritos, ¿ya? Profe, le hago una consulta. Dígame. Estoy conversando con una señora que trabaja en la universidad donde yo trabajo, que es súper grande. ¿Ya? Y ella trabaja en una empresa de aseo. ¿Ya? Y me está contando que hoy día salían varias personas de vacaciones. ¿Ya? Y la llamaron a la oficina y le entregaron una carta de despido. ¿Ya? ¿Eso es legal? ¿Que se lo entreguen hoy día mismo? Sí. En realidad, a ver, para que quede claro. Si a una persona hoy día le manda, si te presentan a la oficina y te entregan una carta de despido, ¿y desde cuándo comienza a operar el despido? Desde el día mismo. Claro. Ya. Pero las mandaron con vacaciones, o sea... No, pero ¿a ella la mandaron con vacaciones? A todos, al grupito que me estaba contando que eran como 10, que los ¿Ya? mandaron con vacaciones, que ellos tienen que volver el 15 de febrero. ¿Ya? Y le entregaron ahí mismo una carta donde dice que a contar del 1 del 3 estaban despedidos, entonces no... Ya, no, sí te entiendo, ya.
No, esa es otra figura. Ella ¿ella pidió vacaciones o no pidió vacaciones? Le correspondían sus vacaciones legales. O sea, ¿Y las estaba en el tiempo de pidió? sus No, la vacaciones. consulta, ¿las pidió o no las pidió? Ella las pidió, sí. Ya, ahí está. Lo que pasa, eso fue de la clase pasada. Sí, me acuerdo, por eso le estoy haciendo Sí, la consulta. Porque sí. no. Cuando el trabajador pide vacaciones, porque el derecho a la vacación es un derecho que tiene el trabajador, ¿ya? Entonces el trabajador es el que dice cuándo quiere o no quiere vacaciones. Si el trabajador pide vacaciones y el empleador se las da y firman esa solicitud de vacaciones, es válido que se le pueda decir, usted vuelve a sus vacaciones y queda desvinculado. Sí. Distinto es el caso en donde es el empleador que te obliga a tomar vacaciones y de vuelta te despide. Ahí no. Si yo, trabajador, no he pedido vacaciones, el empleador no puede obligarme a tomarla para que después me despida. No, si usted me quiere despedir, me despide al tiro. Y las vacaciones me las paga. Me las paga, sí. Si esta señora firmó, firmó las vacaciones, la solicitud de vacaciones, claro, estaría la empresa dentro del marco legal. Si es que ella no ha firmado la solicitud de vacaciones, no pueden obligarla a que se tome vacaciones y de vuelta la echa. No la pueden obligar. Ahí ella perfectamente puede alegar. ¿Y eso es legal, profe, en el fondo, que usted firme sus vacaciones y enseguida le digan, volviéndola vamos a desvincular? ¿No se puede hacer absolutamente nada? Es que ya si ya las vacaciones están solicitadas y ya las partes están de mala fe, el empleado va a decir, oye, aquí está... a eso es lo que yo voy, o sea, en el fondo el empleador está actuando de mala fe. Sí, pues sí puede pasar. No, si eso pasa, sí, por eso, si están de mala fe, lo hacen. Entonces, pasa en las mejores familias. De hecho, empiezan a incentivar a que los trabajadores se empiecen a tomar vacaciones. Dicen, no, tómatelas nomás. Ahí, ojo. Porque, claro, que lo hacen tomar vacaciones para después, de vuelta, están despedidos. Para ahorrarse plata. ¿Me entiendes? Es así. Hay muchas empresas que también, incluso que son con el tema del área del aseo o municipalidades, que todos los años hacen renovar los contratos. O sea, una vez que se toman las vacaciones, lo despiden. Lo despiden y para lo vuelven renovar a contratar. contrato. Claro. Sí. Y para no generar antigüedad, sí. Y para no hacer eso, aunque mire, ojo con eso, hay normas que establecen que ese despido y recontrato, tan simultáneo no tiene que ser. Sí, porque, ¿qué es lo que pasa? Normalmente tienen que pasar como 2 meses. Cuando lo hacen prácticamente simultáneo, la ley, hay fallos que han establecido que hay continuidad laboral. No obstante, los finiquitos y los recontratos. ¿Por qué? Ahí se aplica el principio de la primacía de la realidad. ¿Se acuerdan de ese principio, no? Sí. Entonces, el principio de la primacía de la realidad establece lo siguiente, que a veces hay que estarse más a la realidad de los hechos que lo que digan los papeles. Entonces, si el empleador dice, mire, contrato, finiquito, y el trabajador dice, mire, sí, efectivamente, pero me contrataba y me finiquitaba, y me hacía que perdiera mi año de servicio, pero en la práctica yo empecé a trabajar aquí y trabajé 5 años ininterrumpidamente. Y aquí están, que son las cotizaciones previsionales, etcétera. Por tanto, conforme al principio de la primacía de la realidad, configuro años de servicio. No obstante que el contrato de finiquito diga otra cosa. Y se ¿sabe qué? Juicio, ¿eh? Dígame. Yo le voy a dar un caso que yo conozco porque mi abuelo trabajaba ahí y que lo hacían siempre y lo siguen haciendo en la municipalidad de Temuco. En la municipalidad de Temuco, a toda la gente que trabaja en aseo y ornato o que trabaja en el tema de mantención de áreas verdes, lo despiden a final de año, en diciembre, y en enero lo vuelven a recontratar. ¿Ya? Y nadie ha reclamado hasta el día de hoy.
Ahora, O sea, está ojo, pasando totalmente. sí, ojo. Eso igual pasa aquí, profe, en Paine, lo mismo Sí, que dice. sí, lo mismo, ojo, que las municipalidades no, primera clase, ¿qué les dije? Primera clase de derecho laboral. ¿Los empleados públicos se le aplica el contrato de trabajo? ¿O se le aplica el estatuto administrativo? Estatuto administrativo. Estatuto. Ahí hay que Pero ver. la gente que trabaja, a la gente Por que eso, trabaja para la municipalidad también, que trabaja, por ejemplo, en no, aseo de ornato y todo eso. por eso hay que ver a qué régimen se están acogidos, si están en estatuto o código del trabajo. Ahí se podría hacer algo. De hecho, creo que hay un caso que hace poco pasó en una municipalidad, que se alegó continuidad, en una municipalidad, se alegó continuidad se lo voy a buscar, a ver si lo encuentro, porque el otro día lo leí. Continuar los servicios. Porque le ¿No hacían, sería el de Cadera Muni cuando lo desvincularon de Pucón? parece que fue ese. Que lo leí hace poquitito, un fallo de la Corte Suprema. ¿Ya? Pero se pueden dar, o sea, las cosas pasan, por eso yo la otra vez les dije, una cosa es lo que pasa en lo que dice la ley y otra cosa que pasa en los hechos. En los hechos pasan cosas aberrantes y se aguantan, ¿no? ¿Ya? Me da la impresión, profesor, de que son los mismos, dentro de los funcionarios de la municipalidad tienen la clase de contrato especial y la gente que trabaja para la parte de aseo y ornato tiene el contrato normal, el contrato, Es de trabajo. claro, contractual. Ya. Porque he visto Entonces, muchas publicaciones últimamente donde están buscando gente para recolección de puede basura y ser, todo el tema puede ser, y puede le ser. están ofreciendo esa clase de contrato. Ya, puede ser. Por eso hay que ver, porque, por ejemplo, hay funcionarios públicos que se acogen por estatuto administrativo y hay otros empleados públicos que están a honorario y otros que están por código del trabajo. Entonces, dependiendo cómo fue el ingreso al servicio público. Los que están por código del trabajo se establece por la ley del código del trabajo y ahí las desvinculaciones son conforme a lo que diga el código del trabajo. Mientras que otras que están con estatuto administrativo, hay que ver lo que dice el estatuto administrativo, las desvinculaciones se van a hacer conforme a los sumarios que se realicen y los que están a contrata a la renovación, ¿no?, de los contratos anuales o semestrales, etc. Yo sé que me Hay estoy que verlo, alejando ¿no? mucho del tema, profe, pero ¿es tan ¿Sí? así que se considera que la municipalidad son tan autónomas en sí? Sí. Lo Lo que pregunto por pasa, el tema del que está súper en boga, el tema de la polémica, que hay la mitad de las municipalidades de Chile que están siendo investigadas por efectivamente, irregularidad. sí, efectivamente, lo que pasa con muchas municipalidades que son como verdaderos los alcaldes y medios patrones fundos y actúan a veces al filo de la legalidad. Hacen cosas, pero acá por lo menos acá en la zona se dio que 2 municipalidades se contrataban los familiares cruzados. Acá, profesor, acá en Pucón, usted se pone a hilar fino y la familia de Carlos Barra tiene las concesiones de los centros de esquí, los grandes restaurantes, los grandes hoteles, ¿Sí? todo en Pucón. Aquí pasó algo bien chistoso porque habían 2 municipalidades, una de acá y otra acá, en donde este alcalde le contrataba a la familia a este alcalde y este hacía lo mismo, al inverso. Entonces estaban contratados los familiares de uno en la otra municipalidad y esto acá, los mismos sueldos, idénticos. Y resulta que, ¿cómo salió eso? Porque un alcalde desvinculó a una trabajadora que era familiar del otro y esta denunció, pues, y soltó la pepa diciendo, oye, pero si acá había un acuerdo entre los alcaldes y este contrató al sobrino, al tío, y el otro hizo lo mismo. Y ahí saltó la Contraloría, está en proceso de la Contraloría de investigación respecto a estos contratos que se hacían cruzados, la municipalidad, creo que la Talcahuano con San Pedro de la Paz, que se contrataban los familiares de uno con otro. Ilegal, completamente. ¿Y qué tipo de contrato? No tengo idea. Ya sigamos. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando el despido, la carta viene con errores? Cuando la carta tiene errores, es decir, o falta la carta, o la carta no tiene los hechos que configuran la causal, se establece multa en beneficio fiscal
Y además hay una sanción de limitación de prueba. ¿Cuál es la limitación de prueba? Ya dijimos que si no se invocan los hechos en la carta, después cuando se demanda a ese empleador y contesta la demanda, ya no podría establecer los hechos de la contestación de la demanda. Eso es lo que debe alegar el abogado del trabajador. Es decir, oye, ¿sabes qué? Señor juez, mire, este relato o este correlato de los hechos resulta inoficioso, por cuanto la oportunidad procesal para establecer los hechos es en la carta de despido y no en la contestación de la demanda. Por tanto, solicito sí, ilustrísima, que los tenga por no escrito, por no considerado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Limitación de la prueba. Y ahora, la ley establece qué es lo que pasa cuando, en este caso, a una persona, como en el ejemplo que dio Janet, se le despidió hoy día. Y hoy día cesa sus funciones. ¿Qué es lo que le tienen que pagar adicionalmente? La indemnización sustitutiva del aviso previo. Porque la ley establece que si el empleador despide a un trabajador sin darle un preaviso de 30 días, es decir, aunque acá hay 30 días de preaviso, porque le dijeron a partir de el 1 de marzo deja de trabajar, pero en el caso que hubiesen dicho, le entregamos la carta aquí, a partir de hoy deja de trabajar. No hay un preaviso de despido, por tanto, cuando no haya ese aviso de despido, el empleador debe indemnizar al trabajador en el finiquito con un sueldo adicional. Y ese sueldo adicional se conoce como indemnización sustitutiva del aviso previo. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son las causales de terminación del contrato de trabajo? Hay causales que son objetivas y hay causales que son subjetivas. La objetiva es que no hay nada que decir, pasa la cuestión y no hay nada que valorar. Mientras que las subjetivas son sujetas a valoración o interpretación de las partes. Es decir, una parte puede que no esté de acuerdo con el cumplimiento de la causal. ¿Cuáles son las objetivas? Las causales de terminación de contrato de trabajo objetivas son: 1, muerte del trabajador. Y ojo, muerte del trabajador. Si muere el empleador y el empleador es una persona natural, ¿se termina el contrato de trabajo? ¿Mm? ¿Qué pasa si yo estoy trabajando para una persona natural y el dueño de la empresa es una persona y esa persona fallece, el dueño de la empresa fallece? ¿Se termina mi contrato de trabajo? ¿No? No termina. No termina. El contrato de trabajo termina solamente cuando muere el trabajador. El empleador, el contrato de trabajo se mantiene con quienes asuman el nuevo puesto de jefe encargado de empresa. Sí, ¿Quién se encargó la empresa? Los sucesores. Supongamos que Los hijos de ellos. Los hijos, por la herencia, ellos van a tener que asumir. Claro. Entonces, el contrato de trabajo se mantiene con los continuadores legales de la persona del causante. Si el causante es una persona natural, van a tener que ser la herencia, los sucesores, seguir adelante con los contratos. Si ellos lo quieren terminar, van a aplicar las causales que establezcan, pero el contrato de trabajo no termina por muerte del empleador, solamente termina por muerte del trabajador. Y ahí se dan cuenta que es una causal objetiva. ¿Qué se puede decir al respecto si murió el trabajador? Nada, murió nomás. Ahora, segunda causal objetiva, vencimiento del plazo del contrato. Si el contrato era a plazo fijo, 3 meses, y se le avisa al trabajador al cumplimiento de los 3 meses que no siga adelante, causal objetiva. Conclusión de la obra o faena.
se le contrató para construir una casa, y la casa la construyó. Se termina el contrato, ¿no? Sí. ¿Sí? Y ahora, caso fortuito o fuerza mayor, también es una causal objetiva, entre comillas, porque la ley establece que no todo es caso fortuito y no todo es fuerza mayor. Porque a veces el empleador puede alegar caso fortuito, fuerza mayor, pero puede que no lo sea. Tiene que configurar determinados requisitos para que estemos en eso. Ahí los vamos a ver cuáles son. Necesidad de la empresa es una causal objetiva. Es decir, se termina el contrato de trabajo porque la empresa tiene necesidades de carácter económico, cambió las condiciones del mercado, racionalidad en las labores productivas, etcétera. Puede pasar, qué sé yo, ¿cuántas empresas quebraron en pandemia? Muchas. Muchas. Por ejemplo, yo me instalé con un gimnasio. Y la mala fortuna que apenas me instalé con el gimnasio, cayó la cuarentena, la pandemia. ¿La gente podía ir al gimnasio? No. No se podía ir al gimnasio, no se podía abrir el gimnasio. ¿Por cuánto tiempo? Por los meses que dijo la autoridad sanitaria. 1 mes, 2 meses, 3 meses, al 5.º mes, 6.º mes, ya no doy para más. Entonces ahí hay una necesidad de la empresa. O también yo puedo establecer que aquí estamos dentro de un caso fortuito o fuerza mayor. Voy a ver con cuál de las dos aplico, o aplico las dos. Puedo decir que por una fuerza mayor o un caso fortuito, producto de la pandemia, se produjo una necesidad de la empresa y yo aplico las causales del 159 número 6 y la del 161 del Código del Trabajo y explico por qué se aplican las dos. ¿Ya? Invalidez total o parcial del trabajador también es una causal objetiva de terminación del contrato de trabajo. Y finalmente, cuando la empresa quebró, cuando la empresa quiebra y se acoge a una liquidación concursal, es el síndico el que va a despedir a los trabajadores y va a aplicar una causal objetiva de liquidación concursal, que es el 163 bis del Código del Trabajo. ¿Ya? Entonces, causales objetivas de terminación del contrato de trabajo: muerte del trabajador, vencimiento del plazo, conclusión de la obra o faena o servicio. Caso fortuito, fuerza mayor, necesidades de la empresa, establecimiento, servicio, invalidez total o parcial del trabajador y liquidación concursal. Son causales objetivas de terminación del contrato de trabajo. ¿Ya? Y ahora, ¿cuáles son las causales subjetivas? Las causales subjetivas son las que dependen de la voluntad de una de las partes. Por ejemplo, mutuo acuerdo de las partes están de acuerdo en poner término al contrato de trabajo. Es decir, una causal subjetiva. Mutuo acuerdo de las partes. Segundo, renuncia el trabajador no quiere seguir trabajando, renuncia. Causal subjetiva del 159 número 2. Y ahora vamos a ver las causales de caducidad o causales disciplinarias que están en el 160. Ahí son varias causales en donde son despido sin indemnización, sin derecho a indemnización, que establece el artículo 160 del Código del Trabajo. Las vamos a ver una a una. Desahucio, ¿ya? El desahucio también es una causal de término del contrato de trabajo, se aplica a determinados trabajadores. No todos los trabajadores pueden ser desahuciados, solamente algunos. ¿Ya? Derechos del trabajador por término del contrato individual del trabajo. ¿Cuáles son las consecuencias de poner término a un contrato de trabajo? Por renuncia y mutuo acuerdo, ¿qué es lo que procede? El finiquito.
Si se despide una persona, ¿qué es lo que procede? El Finiquito. Finiquito. Y cuando hay despido indirecto, es decir, el trabajador es el que se autodespide. Recuerden que el despido indirecto o autodespido, cualquiera de las dos, es cuando el propio trabajador se despide por incumplimiento del empleador. Entonces, ¿qué es lo que procede ahí? Carta de autodespido, reclamo administrativo ante la inspección del trabajo, y si no llegamos a acuerdo en la inspección del trabajo, Un juicio laboral. Juicio laboral. ¿ya? Entonces estas son las consecuencias, ¿se dan cuenta, no? Si hay renuncia de acuerdo, finiquito. Despido, finiquito. Despido indirecto, reclamo administrativo, y si no hay acuerdo, juicio laboral. ¿Y cuáles son las indemnizaciones que proceden por término del contrato de trabajo? Y aquí también rige lo que le comenté delante, que cuando se despide, supongamos, se despide por renuncio mutuo acuerdo, o se despide, o se termina el contrato de trabajo por renuncia o despido, o sea, por renuncia mutuo acuerdo, o se termina el contrato de trabajo por despido, o por despido indirecto, también se puede terminar el contrato por un juicio. Y el juicio va a declarar cómo termina este contrato de trabajo. Y el contrato de trabajo puede haber, el tribunal pudo haber declarado que el despido fue indebido, injustificado, improcedente o hasta despido sin causa. Entonces, por eso le digo, cuando uno va a demandar, normalmente las personas dicen, hay que demandar despido injustificado. No siempre se aplica eso. Uno puede demandar despido injustificado, indebido, improcedente y despido sin causa. Por eso que lo dejé hasta acá, está como en rojito, ¿ya? Para que no se olviden. ¿Cuáles son las indemnizaciones que se aplican por término de contrato de trabajo? Primero, la sustitutiva de aviso previo. ISAEP, indemnización sustitutiva de aviso previo. ¿Cuándo se aplica esta indemnización? ¿Cuándo se aplica la indemnización sustitutiva del aviso previo? Esta indemnización procederá cuando el empleador no avisa con a lo menos 30 días de anticipación que va a poner término el contrato de trabajo. Es decir, te informan hoy día. Llegamos hasta aquí, señor. En ese caso me tiene que pagar una indemnización sustitutiva de aviso previo. ¿Ya? ¿Qué otra indemnización me tiene que pagar en el finiquito? Indemnización ¿Años por de servicio? años de servicio. Indemnización por años de servicio. ¿Ya? También, si es que hay un contrato que así lo establezca, se puede pagar una indemnización que se llama a todo evento. ¿Ya? Una indemnización sustitutiva a todo evento. Y eso se tiene que establecer por contrato. Porque, ¿qué es lo que pasa? Por contrato, las partes pueden indicar lo siguiente. Mire, nosotros acordamos de cambiar la indemnización cuando se termina un contrato de trabajo a todo evento. Es decir, ¿cuándo una persona la van a indemnizar por años de servicio? Siempre y cuando se despida por necesidades de la empresa. Por caso fortuito, vamos a ver, ¿ya? Pero por necesidad de la empresa, a una persona se le va a indemnizar por años de servicio. ¿Qué pasa si a una persona se le indemniza porque lo pillaron robando en la empresa? No va a tener derecho a indemnización por años de servicio. Pero la ley, las partes pueden establecer que
se establece una indemnización a todo evento. ¿Ya? Eso es por contrato, no todas las personas, no todos los contratos tienen derecho a eso. También hay una indemnización que se llama indemnización por tiempo servido, que es aquella que conclusión del trabajo o servicio que dio, es decir, este es por un contrato por obra o faena. Se termina el contrato y se hace una indemnización por tiempo servido. ¿Ya? Y están además las indemnizaciones convencionales. ¿Cuáles son estas indemnizaciones convencionales? Las que las partes acuerdan. ¿Ya? La ley establece que se va a pagar la indemnización por término de contrato de trabajo, sustituida al aviso previo, si es que el aviso no fue con 30 días antes, años de servicio. Y además, las vacaciones, los proporcionales, etcétera, que correspondan. Nada más. Eso es todo lo que hay al finiquito. Si por contrato establecieron una indemnización sustitutiva a todo evento, se va a pagar esa, pero el contrato lo tiene que indicar. O si el contrato se termina por obra faena, la indemnización por tiempo servido. Salvo que por contrato las partes establezcan indemnizaciones, pero siempre tienen que ser superiores a las legales. ¿Se pueden establecer indemnizaciones por contrato inferiores a las que diga la ley? ¿Mm? ¿No? No, pues recuerden que eso cuando se establecen cláusulas, contratos de trabajo que renuncian a derechos laborales, son cláusulas de carácter prohibida, se miran como no escritas. Las cláusulas que pueden llevar los contratos de trabajo que establezcan derechos a los trabajadores siempre tienen que ser superiores a los derechos que otorgan las leyes, nunca inferiores. Es decir, supongamos que la ley establece que en caso de que la persona se le despida y no se le avise con a lo menos 30 días de anticipación, tiene derecho a una indemnización sustitutiva al aviso previo que equivale a un sueldo adicional. Y si en el contrato de trabajo las partes acordaron que la indemnización por aviso previo va a ser el 50% del sueldo, ¿es legal o ilegal? ¿Ilegal? Ilegal. Y si en el contrato establecieron que las partes, la indemnización sustitutiva al aviso previo por contrato va a ser de 3 sueldos adicionales. ¿Se podría establecer esa norma en el contrato? Sí, se puede. Eso sí se puede. Se puede. Están dando más de lo que la ley dice que hay que dar. Ayudando en sí al trabajador. Efectivamente. ¿Cómo se determina la indemnización sustitutiva del aviso previo? ¿Qué es lo que se tiene que tomar? La última remuneración del trabajador. Última remuneración. Y ahora hay que ver si es que tiene renta fija o renta variable. Si es renta fija, la indemnización por indemnización sustitutiva al aviso previo va a ser la cantidad que perciba el trabajador por los servicios, incluida la imposición y cotizaciones previsionales. ¿Qué es lo que no va acá? La asignación familiar, los sobresueldos y algún beneficio que se otorguen esporádicamente. Entonces, la indemnización sustitutiva al aviso previo se va a determinar el último sueldo del trabajador. Pero el último sueldo del trabajador, ¿qué se va a considerar? Su sueldo bruto. ¿Qué es lo que no se va a considerar? Asignación familiar, sobresueldo o beneficio esporádico. Eso no se considera. Y si tienen una renta variable, ¿cuál va a ser el último sueldo a considerar para pagar esa indemnización? Un promedio de lo percibido en los últimos 3 meses anteriores al despido.
¿Ya? Ahora, ¿cuál es el tope máximo? El tope establece que la remuneración no debe sobrepasar las 90 UF. Es decir, que si este trabajador gana más de 2.700.000 pesos aproximadamente, ¿cómo se va a considerar su última remuneración? 2.700.000, o sea, al tope. Si esta persona ganó los últimos 3 meses 3 millones, 4 millones, el tope va a ser 2.700.000. ¿Cómo se determina los años de servicio? ¿Cómo se determina la indemnización por años de servicio? Se determina, también va a ser el último sueldo, ¿ya? En principio va a ser la última remuneración, ¿ya? Y se va a tomar, ¿cómo se va a calcular también? Se va a tomar también con un tope a 90 UF, como la última remuneración, y los años de servicio se van a tomar por la anualidad, es decir, a medida que el trabajador haya cumplido un año, ¿ya? ¿Se le agrega cuánto? Un mes, con un tope de 330 días. Es decir, ¿cuántos meses van a ser indemnizados como tope? ¿Cuántos meses? Son 11 meses. Es decir, si una persona trabajó 15 años, ¿cuántos años de servicio se le va a indemnizar? 11. 11 meses. Ese es el tope. Y se le va a también tomar como su última remuneración, pero con el tope de 90 UF. Y ahora, el cálculo de indemnización legal por el tiempo servido, ¿esto qué se corresponde a eso? Es a esa indemnización cuando el contrato es por obra o faena. Cuando el contrato es por obra o faena. ¿Ya? Entonces hay que ver si ahí hay un cálculo, no sé si lo quieren ver, normalmente hay que determinar si el contrato es mayor o igual a un mes. Si es un mes, se va a tomar eso. Si es mayor a un mes, se va a aumentar 2,5 días de remuneración por cada 15 días trabajados. Entonces no quiero ver eso. También existe un tope que es el 90 UF y la remuneración va a ser también remuneración bruta, excluyendo las asignaciones familiares, los sobresueldos o algún tipo de beneficio. Si es renta variable, se va a tomar la remuneración de los 3 últimos meses. Entonces, ¿qué es lo que hay que determinar para pagar esta indemnización por tiempo servido? Para pagar esta indemnización por tiempo servido, lo primero que hay que determinar si el contrato es por obra o faena. Si es por obra o faena, tiene derecho a esta indemnización. Solamente este contrato. El contrato vigente tiene que tener más de un mes de vigencia. Menos de un mes no aplica. Y se le va a estimar, se le va a aplicar 2,5 días de remuneración por cada mes trabajado. Básicamente eso. Este es un ejercicio que se lo hago a los cursos. No sé si gustan, lo voy a saltar y el jueves nos vamos a ver por última vez un ratito. Si gustan, lo ven y lo vemos el jueves. ¿Ya? O lo vemos al tiro. Ustedes me dicen. Yo digo el jueves a detalle. El jueves. Ya, entonces el jueves vamos a ver este ejercicio porque está la respuesta ahí, pero re fácil. ¿Ya? Ya, quedemos hasta aquí
para ver esto el jueves. El jueves vamos a hacer una clase cortita, no más de 1 hora, vamos a ver este ejercicio y vamos a terminar el apunte. Y nos vamos a despedir porque el próximo martes es la certificación. ¿Ya? ¿Les parece? Profe. Sí, profe. ¿Ya? ¿Están cansadas? No, profe, ¿Salió no me largo? parece. ¿Ah? No me parece. ¿Por qué no quiere terminar? No, No, no No queremos les puedo terminar. creer. no Ah, quiero. ya miren, yo les voy a mandar, mañana les mando el apunte de que me pidió la Sole, Manos Tacas, pero el de la protección de la mujer trabajadora. ¿Ya? Ya. Ese apunte. Se los mando. ¿Ya? Así que damos hasta aquí. Se me cuidan mucho. Nos vemos Ya. el martes como última clase. Nadie se enoja. Vamos a ver cómo se hace ese cálculo. ¿Ya? Cuídense, Ya, profe. que estén bien. Cuídate. Buenas Chao, noches. profesor. Chao, chao. Chao. Chao.